Ya, ahí sí. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver el lenguaje es acerca del género lírico. Ya vamos a ver de qué se trata este tipo de texto, cuáles son los elementos que contiene, la estructura en que se presenta, el tipo de lenguaje también que es diferente. Entonces vamos a conocer acerca de los textos líricos. Ya cualquier duda que tengan ahí me van preguntando. Voy a agrandar para que vean bien. Ya, ahí sí, comenzamos entonces. Bueno, los géneros literarios o los tipos de texto, todos los tipos de texto que existen se dividen o se clasifican en tres géneros, tres grupos grandes, ¿ya? Están los géneros narrativos, los líricos y los dramáticos, ¿ya? Nosotros ya hemos visto los textos narrativos, vimos la estructura que tenía, por ejemplo, dentro de los textos narrativos están las historias, las novelas, los cuentos, las leyendas. Vimos los personajes, los acontecimientos, los tramas, la secuencia que tiene que tener un texto narrativo, ¿ya? Eso ya lo vimos. Los textos dramáticos también los vimos en la clase anterior, ya que consistían en un diálogo, en un tipo de conversación, en un parlamento que se realiza para que puedan ser representados ante un público, ¿cierto? Que son obras escritas que para ser presentadas en un escenario y que se desarrollan a través de diálogos y de acciones. Y hoy vamos a ver el último de los géneros literarios que abarca eh, a todos los textos, por ejemplo, a los poemas, a las canciones, a los trabalenguas, hay odas también. Todo lo lírico quiere decir poético. Este género se centra en expresar sentimientos y emociones del autor, ¿ya? Los poemas son los más conocidos relacionados al género lírico, donde el escritor expresa sus pensamientos, sus sentimientos o sus estados de ánimo, ¿ya? Vamos a analizar entonces cuáles son los elementos que tienen estos textos poéticos. Primero, hay que tener claro que los textos poéticos tienen nuevas formas, nuevas maneras de nombrar y expresar las emociones, las ideas y las reflexiones. No se usa un lenguaje cotidiano como en un cuento, como en una novela, sino que es otro tipo de lenguaje, ¿ya? También tiene una estructura y se presenta como la que aparece acá en la pantalla. Como podemos ver, está con título, luego del título viene el nombre del poeta o de la poetisa que lo escribe. Está escrito en verso. ¿Qué quiere decir en verso? Que son líneas cortitas, ¿ya? Siempre identificamos cuando miramos un texto y lo vemos que está escrito en líneas cortitas, ya nos damos cuenta inmediatamente que es un texto lírico, que puede ser un poema, que puede ser una oda, que puede ser un trabalengua, ¿cierto? Porque no ocupa toda la hoja, ¿ya? Cuando está, por ejemplo, un texto narrativo, un cuento está escrito en prosa. Eso quiere decir que está escrito completo, que ocupa la hoja completa. Y en verso son los textos líricos, ¿ya? También está escrito en estrofas. Los textos narrativos están escritos a través de párrafos y los textos líricos están escritos a través de estrofas, ¿ya? Las estrofas son cada una de las que aparecen acá. Por ejemplo, los primeros cuatro versos forman una estrofa, acá hay otra estrofa, otra y otras. Tenemos en este poema que aparece ahí una, dos, tres, tenemos cuatro estrofas. Voy a colocar el lápiz para que lo vamos marcando. ¿Ya? Esta de aquí vendría siendo una estrofa, esta de acá vendría siendo otra estrofa, entonces tenemos dos, tenemos tres y tenemos cuatro estrofas ahí, ¿ya? Y cada estrofa está compuesta de uno, dos, tres, cuatro, de cuatro versos. Este tiene cuatro versos, esta también tiene cuatro, este también tiene cuatro y esto también tiene cuatro. Lo más común en los poemas es ver los versos de a cuatro, ¿ya?
que hay cuatro juntitos y forman una estrofa. Eso es lo más común que encontramos, pero también hay poemas en que tienen, no sé, cinco versos y forman una estrofa, después tienen tres versos, después tienen cuatro de nuevo, después tienen tres, y así van jugando con la cantidad de versos. Pero lo más común de los poemas es que esté formada por cuatro versos, ¿ya? Y si nos preguntaran el total de los versos que tiene este poema, tendríamos que sumar 4 más 4 son 8, son 12 y son 16. Por lo tanto, el poema completo tiene 16 versos y 4 estrofas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que identificar en cuanto a su estructura. Cuando dice fragmento, como dice acá, quiere decir que es un pedazo del poema, que no está el poema completo, ¿ya? Que solamente seleccionaron algunos versos. Eso quiere decir cuando sale que es un fragmento. Ya, vamos a ver cuáles son las características principales. Todo esto que está acá tiene un poema. Todo esto que está acá tenemos que identificar dentro de un poema. Aparte de identificar cuántas estrofas tiene el poema, cuántos versos tiene el poema, también tenemos que saber quién es el hablante lírico en ese poema, cuál es el motivo lírico de ese poema, cuál es el objeto lírico de ese poema, qué temple de ánimo hay en el poema y qué tipo de lenguaje figurado utiliza, ¿ya? O analizar o descifrar el lenguaje figurado que está utilizando ese poema. Todo eso es lo que tenemos que identificar cuando leemos un poema. Ahí no me deja, ahí sí. No me deja cambiarla. Ahí sí. Ya. Primero vamos a comenzar por el hablante lírico, ¿ya? El hablante lírico, acá aparece una definición que dice que es la voz poética que expresa sentimientos, pensamientos y emociones dentro de un poema. Es una construcción discursiva creada por el autor, que no necesariamente coincide con su identidad o experiencia personal, ¿ya? A ver, el hablante lírico se podría explicar como la persona que está expresando el sentimiento dentro del poema. No es el autor es el que escribe, ¿ya? Pero el hablante lírico es una persona distinta al autor, ¿ya? Es un personaje inventado por el autor para expresar los sentimientos a través del poema, ¿ya? Por ejemplo, en los textos narrativos, cuando alguien dentro del texto narrativo hay un narrador, ¿cierto? Dentro de un cuento, hay alguien que está contando la historia, que no es la persona que escribe, porque ese es el escritor, pero hay un narrador dentro de la historia que va narrando o va contando la historia. En los poemas es lo mismo, está el poeta quien escribe el poema, pero dentro del poema hay un hablante lírico que va expresando los sentimientos. Por ejemplo, si hay un poema que está escrito y que dice, un poema hacia la mamá, que dice, no sé, madre mía, eres lo mejor que existe en mi vida, no sé, un poema dedicado hacia la mamá. El hablante lírico de ese poema es un hijo o una hija que está expresando sentimientos hacia su madre, ¿ya? Entonces así lo podemos identificar. Por ejemplo, si hay un poema que dice, cuando yo sea grande, quisiera ser como tú, el hablante lírico es un niño. ¿Ya? Porque está haciendo referencia a que cuando crezca se quiere parecer a alguien. Por lo tanto, el que está hablando o expresando sentimientos es un niño.
¿ya? O si dijera, ya en los últimos días de mi vida quiero disfrutar, no sé, ahí no hacemos referencia a que ya es una persona adulta que está haciendo referencia o está expresando ese sentimiento, ¿ya? De esa forma podemos identificar el hablante lírico, ¿ya? A diferencia del narrador en una historia, el hablante lírico no cuenta historias, sino que no desarrolla acciones, sino que transmite estas emociones o estos sentimientos y transmite subjetividad a través de un lenguaje connotativo. ¿Qué quiere decir subjetividad? ¿Qué es lo que uno siente, lo que uno piensa? Cuando es algo subjetivo, es algo propio de uno, y cuando es objetivo, es algo que es igual para el resto de las personas, para todos igual, ¿ya? Entonces está lo objetivo que es para todos y lo subjetivo que es de uno mismo, es nuestro pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de objetivo y subjetivo podría ser, a ver, un equipo de fútbol. Por ejemplo, el Colo-Colo. Algo objetivo del Colo-Colo, que para todos, Colo-Colo es un equipo de fútbol. Para todos. O sea, nadie me podría a mí decir, no, es que el Colo-Colo es un equipo de, o sea, es un grupo musical o Colo-Colo, no sé, es un equipo de tenis. O sea, para todo el mundo, Colo-Colo es un equipo de fútbol. Por lo tanto, eso es objetivo, porque es para todos igual. Pero lo subjetivo es lo que yo pienso de ese equipo. Entonces, a mí puede que me guste mucho, a otro puede que no le guste, otro puede que digan es el mejor equipo, otro diga no, es más o menos. Eso es subjetivo porque son opiniones diferentes, ¿ya? Es la opinión de cada persona. Entonces, es la diferencia entre objetividad y subjetividad. Lo que hace el hablante lírico transmite sentimientos pero subjetivos que él siente hacia un objeto, ¿ya? Por ejemplo, podría ser alguien que le encanten los perritos. Entonces le voy a hacer un poema y mi hablante lírico va a transmitir ese amor que yo siento por los perritos, ¿ya? Pero es de mi forma de pensar, de mi forma de sentir y no la de todo el mundo, ¿ya? Por eso es un lenguaje subjetivo, expresar los sentimientos de manera subjetiva y con un lenguaje connotativo, que no es un lenguaje tradicional. ¿Ya? En un poema yo no digo, por ejemplo, hoy sí, a mí me gustan los perritos, me gustan mucho porque nos acompañan, no, sino que uso otro tipo de lenguaje, uso comparaciones, uso figuras literarias que las vamos a ver más adelante, como para para hacer o embellecer ese poema, ¿ya? Y que no me quede en un lenguaje común, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos identificar el hablante lírico, meternos en el poema e identificar quién es la persona que está expresando sentimientos en ese poema. Ya, el motivo lírico. El motivo lírico vendría siendo a lo que yo le estoy expresando esos sentimientos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un poema hacia una madre o estoy leyendo un poema hacia una madre, el hablante lírico va a ser un hijo o una hija y el objeto o motivo lírico va a ser la madre, ¿ya? Si yo estoy leyendo un poema a los árboles, identifico el hablante lírico, quién está hablando o expresando sentimientos hacia los árboles, si es una persona anciana, si es una persona adulta, si es un niño, si es mujer, si es hombre. Ese es el hablante y el tema o motivo lírico van a ser los árboles, porque a ellos está dirigido el poema, ¿ya? Entonces acá dice, es lo que el hablante lírico expresa respecto del objeto lírico, lo que da sentido al poema, es el elemento alrededor del cual giran los sentimientos, pensamientos y reflexiones del hablante lírico. El motivo lírico puede entenderse como el objeto real o abstracto sobre el cual se enfoca la experiencia emocional o reflexiva del poema. El objeto puede ser real o puede ser abstracto, ¿ya? Real puede ser, yo le puedo hacer un poema a cualquier cosa que exista, o también le puedo hacer un poema a algo que sea abstracto. Lo que es abstracto es lo que no se toca o que no existe de manera concreta. Por ejemplo,
El amor es algo abstracto. No lo podemos ¿También? ver, no lo podemos tocar. Por ejemplo, todos los sentimientos, el enojo también es algo abstracto, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Todos los sentimientos son abstractos, ¿ya? Porque no tienen forma, no tienen diseño. Acá hay unos ejemplos de motivo lírico. No te olvida nada. Vamos a ver, alguien tiene el micrófono encendido. Sí, está ahí. Se supone que mi carnet está ahí. Yo no he visto. No puedo cortar. Ya, ahí sí. Entonces acá tenemos ejemplos de motivos líricos. Por ejemplo, yo le podría hacer un poema al amor. El amor vendría siendo algo abstracto, ¿cierto? Porque no sabemos cómo es, no lo vemos, no lo tocamos. A la muerte también, también es un elemento abstracto. A la naturaleza en general, a la soledad también es abstracto, el paso del tiempo, ¿ya? También es abstracto, el sufrimiento también es abstracto. A todo eso le podríamos hacer un poema o escribir un poema, pero también a cosas, no sé, a cosas que nosotros encontramos, por ejemplo, al celular, a nuestros hijos, al colegio, a un árbol, ¿ya? A cosas que sí existen, también le podemos obviamente y elegirlo como tema o como motivo lírico para expresar sentimientos. El tema o el motivo lírico, ¿cómo lo podríamos identificar acá en este ejemplo? Acá dice, fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un récordo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. ¿Ya? Eso es un extracto de un poema de Pablo Neruda. ¿Cuál sería el hablante dentro de ese poema? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién es? ¿Es un hombre o es una mujer? Definitivamente un niño no es, ¿cierto? Pero será un hombre o una mujer. Sí, lo podemos identificar inmediatamente porque dice, fui tuyo, fuiste mía. ¿Quién es? ¿Hombre o mujer? El hablante. El poeta ya sabemos que es Pablo Neruda, porque eso se identifica claramente, pero para Hombre, identificar el hablante, ¿sí? es un hombre. Un hombre, exactamente, ¿ya? Entonces, si nos preguntan hablante lírico, el hablante lírico es un hombre, ¿ya? ¿Y cuál será el objeto lírico o el motivo lírico? ¿A quién le está dedicando este poema? Una mujer. A una mujer, ¿cierto? Entonces le está dedicando el poema a una mujer que era su novia, ¿cierto? O su polola o su esposa, no sé, pero le está dedicando, es un poema que se basa en un sentimiento de amor y que es de un hombre que es el hablante lírico y el motivo lírico es la mujer a la que le está dedicando ese poema, ¿cierto? Entonces de esa forma lo podemos identificar. Súper. Otra de las características es el temple de ánimo. El temple de ánimo, como la palabra lo dice, ánimo, es el ánimo que produce la lectura del poema, ¿ya? Es un concepto clave en el análisis de la poesía, ya que se refiere a la disposición emocional o el estado anímico predominante en el poema. Cuando el hablante está expresando los sentimientos, se nota el estado de ánimo que tiene,
Si tiene tristeza, si tiene alegría, si tiene agradecimiento, ¿cierto? Es el clima emocional que se percibe en el texto, que está creado por la subjetividad del hablante y por los recursos estilísticos utilizados, porque el poema utiliza muchos recursos como ritmo, tono, imágenes, figuras literarias. Es, la poesía es un texto embellecido, ya con hartos elementos que se le agregan para que se pueda notar bien cómo se expresan los sentimientos. Entonces, igual es difícil de comprender los poemas, no son fáciles de comprender, hay que ponerse en el lugar del hablante, ver quién es primero identificarlo, el hablante, el motivo y luego imaginar e identificar cuáles son los sentimientos que está expresando y cuál es la disposición emocional que tiene en ese poema. Si volvemos a ese poema o a ese extracto de ese poema, ¿qué temple de ánimo tendrá el hablante lírico ahí? ¿Estará triste? ¿Se estará alegría? ¿Demostrará amor? Si lo leemos de nuevo, yo se los voy a leer. Dice, fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un récord en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. ¿Cómo será el temple de ánimo en ese verso? ¿Será Triste, alegría? ¿Será tristeza? tristeza, ¿Cómo? tristeza. No escucho bien. Ahí le subí el volumen. De tristeza. Tristeza, exactamente, es como desolación, resignación, ¿cierto? Tristeza, es como eso es lo que se siente en las palabras que está expresando, ¿ya? En ningún momento vemos alegría, ni vemos optimismo, nada de eso, ¿ya? Así que eso se puede percibir cuando leemos un poema también. Entonces es súper importante poder reconocerlo para poder comprender todo, ¿ya? Entonces tenemos, al momento de leer un poema, lo primero que tenemos que hacer, identificar, voy a colocar el lápiz acá, identificar cuántos versos tiene, ¿ya? Los versos son cada una de las líneas que van apareciendo en el poema. ¿Por cuántas estrofas está formada el poema? ¿Ya? Las estrofas son los grupos de versos donde se va quedando un espacio y ahí las vamos contando, ¿ya? Cada una de las estrofas. Y también para la comprensión de este poema tenemos que identificar, lo primero es el hablante lírico. ¿Quién está hablando? ¿Ya? Para poder comprenderlo bien. El temple de ánimo, ¿con qué ánimo está hablando ese hablante lírico? ¿Cierto? ¿Cuál es el motivo o tema lírico? ¿A quién? ¿Qué es lo que le está expresando a esa persona? ¿Le está expresando amor? ¿Le está expresando rabia? ¿Le está expresando agradecimiento? ¿Ya? El objeto lírico, ¿a quién le está dedicando ese poema? ¿Ya? Y las figuras literarias, que es lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el lenguaje. ¿Ya? Entonces, ay, que me cuesta salir de aquí. El lenguaje figurado, todos los poemas utilizan lenguaje figurado, así como las canciones también. Las canciones son poemas a los que se les agrega música. Y así comenzaron los textos líricos, ¿ya? Los textos líricos siempre han sido poemas y a los poemas se les agrega música y se convierten en canciones,
¿ya? Porque las canciones están escritas como poema. Por eso y tienen ritmo. Hay algunas que tienen un ritmo como, tienen una rima consonante, que es un ritmo como bien pegajoso y que es fácil de aprender. Los poemas lo mismo. Si hay un poema que tiene un tipo de rima consonante, que van rimando todas las palabras al final, que terminan igual, por ejemplo, pato, gato, que tienen como la misma terminación, esos son más fáciles de aprender, ¿ya? Los poemas lo mismo, pero existen rimas consonantes, rimas asonantes, las consonantes las que terminan igual, asonantes las que en algunos versos terminan igual y la rima libre es que ningún verso termina de la misma forma, ¿ya? Existen esos tres tipos de rima. Y el lenguaje figurado es el uso de las palabras que ocupamos al escribir un poema, ¿ya? Como les decía antes, el lenguaje que se utiliza en los poemas no es un lenguaje literal como el que utilizamos nosotros a diario, sino que es un lenguaje figurado, que le da como más emoción a este sentimiento, ¿ya? Hay que inferir el significado de este lenguaje según el temple de ánimo que tenga el poeta, la intención del poema, ¿ya? Y este lenguaje se llama connotativo, ¿ya? Connotativo o lenguaje figurado. Y el que usamos nosotros a diario es un lenguaje literal o un lenguaje denotativo. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Eh, bueno, acá dice que el poeta utiliza diferentes figuras literarias o recursos para dar elegancia, belleza y profundidad a lo que dice, ¿ya? El lenguaje figurado es una forma de utilizar las palabras para comparar una cosa con otra más allá del sentido literal. Se utiliza para dar énfasis y efecto, ¿ya? Acá hay unos ejemplos de que nosotros también utilizamos el lenguaje figurado en nuestra vida diaria, que son como las frases o los dichos que nosotros decimos que hay que interpretarlos, ¿ya? Es el lenguaje figurado, que quieren decir una cosa, pero no la decimos de forma literal, ¿ya? Por ejemplo, cuando hace mucho calor dice, hoy se están cayendo los patos asados. ¿Ya? Eso no es real, no están cayendo patos asados, pero nosotros queremos decir que hace mucho calor, ¿ya? Entonces lo interpretamos de esa forma. Ese mismo tipo de lenguaje utiliza los poemas. Acá hay un ejemplo, dice, te he dicho 1.000.000 de veces que ordenes tu habitación, ¿ya? 1.000.000 de veces. Eso es un lenguaje figurado, porque nadie le va a decir 1.000.000 de veces a otra persona que ordene la habitación, es porque le he dicho muchas veces, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, esto es más rápido que un rayo, ¿ya? Que es muy rápido. Su equipo estaba en la cima del mundo tras ganar el campeonato. Estaba en la cima del mundo, ¿ya? Eso también lenguaje figurado. Y las canciones, los poemas utilizan mucho el lenguaje figurado. El lenguaje figurado hace que lo que escribimos sea más interesante. También ayuda a que el lector se haga una imagen mental de lo que queremos decir. Por ejemplo, ¿qué suena más interesante? Decir, yo y mi hermana nos parecemos. Eso sería el lenguaje literal. Yo digo, sí, yo y mi hermana nos parecemos. Ahora, si yo digo, yo y mi hermana somos como dos gotas de agua, ¿ya? Ese sería el lenguaje figurado. Estamos haciendo una comparación, ¿ya? Que somos como dos gotas de agua que somos iguales, que nos parecemos. El lenguaje figurado, dentro del lenguaje figurado existen muchas figuras retóricas para poder identificarlas, ¿ya? Existe un montón, son como 30 y algo de figuras retóricas, pero hay algunas que utilizamos más o que aparecen más en los poemas y otros aparecen poquito, pero las que nos vamos a enfocar nosotros son solamente en dos, que es la metáfora y la personificación, ¿ya? Para poder reconocerlas dentro de un poema. ¿Qué son las figuras literarias? Son modificaciones aceptadas que sufren las palabras, las oraciones en su construcción gramatical y ambas en su sentido. En el fondo es el lenguaje figurado que estábamos viendo, ¿ya? Que lo utilizamos nosotros en algunas oportunidades, pero que se utiliza muchísimo dentro de la poesía. Está la personificación. Dice, otorgar rasgos, características o acciones humanas a una cosa o un animal,
¿ya? Como la palabra lo dice, es súper fácil identificarlo. Dice personificación, o sea, darle características de personas a algo que no es una persona, ¿ya? Por ejemplo, a cualquier cosa o a un animal, ¿ya? No son personas, pero nosotros dentro del poema le damos características de personas. Por ejemplo, yo tengo un estuche acá. Si le hago una personificación es como el estuche baila, por ejemplo. El lápiz grita. Son cosas que los objetos no hacen. El celular ríe, ¿ya? Esa es personificación, ¿ya? O el árbol aúlla, por ejemplo. Las hojas danzan, ¿ya? Todas esas son personificaciones porque les damos características de persona a objetos que no son personas, a objetos o animales. Acá hay un ejemplo, dice, mi corazón salta de alegría, ¿ya? Estamos diciendo que el corazón salta, ya le estamos dando una personificación. El viento y los árboles danzaron con furia, ¿ya? Por decir, el viento movía los árboles con mucha fuerza. Entonces, el lenguaje figurado dice, el viento y los árboles danzaron con furia, o sea que se movían muy fuerte, muy rápido, ¿cierto? Por lo tanto, estamos diciendo que danzan el viento y los árboles, lo cual es una característica de persona y es una personificación. Entonces, como decíamos, atribuye cualidades humanas a animales, objetos o ideas. Y acá hay otros ejemplos. Las estrellas bailan en el cielo. El perro es el amigo más fiel. Primero, las estrellas no bailan, el perro no es un amigo. Esa torta me está llamando. ¿Ya? La torta no te puede llamar porque no habla. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la personificación. Acá hay otro ejemplo que dice, las araucarias danzan con tristeza y melancolía. En este verso podemos observar que se dice que las araucarias danzan, es decir, que están bailando, lo que corresponde a una acción humana, y luego indica que lo hacen con tristeza y con melancolía, que son dos sentimientos y emociones que también se atribuyen al ser humano, ¿cierto? Las araucarias no danzan, primero. Y segundo, no pueden sentir tristeza ni tampoco pueden sentir melancolía. Entonces eso es una personificación. Las olas del mar golpean con furia este nuevo amanecer. Entonces acá hay una personificación porque señala que el mar realiza acciones humanas, por ejemplo, como golpear y también sentir furia, ¿ya? Que son características de los seres humanos. Ya, por el tiempo nos vamos a saltar esto y vamos a ver la metáfora. La metáfora consiste en una comparación, ¿ya? Consiste en emplear palabras con cierto sentido figurado con el objetivo de realizar una comparación. Sin embargo, no existe un conector comparativo, sino que está implícita. En la metáfora se puede mencionar uno solo de ellos porque basta referirse a uno para inferir cuál es el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del poema también podemos hacer comparaciones. Por ejemplo, tus ojos son como, lo más típico, tus dientes son como perlas. Entonces yo estoy diciendo que los dientes son como perlas. Estoy haciendo una comparación. O tus dientes brillaban como las perlas. Entonces ahí estoy haciendo una comparación. La metáfora es una comparación, pero no dice cómo. ¿Ya? La comparación también es una figura literaria. La metáfora es lo mismo, pero sin decir el cómo, ni el decir igual que, ni el tal que. ¿Ya? Eso se lo sacamos, se hace la comparación sin ese conector. Por ejemplo, acá dice, dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y lamentando no poder recorrer ambos y ser un viajero largo tiempo, me detuve y miré por uno tan lejos como pude. ¿Ya? Entonces ahí está haciendo que los caminos se parecían a un bosque amarillo, que eran largos, pero no está diciendo son cómo, sino que está relacionando todo.
¿ya? Esa es la metáfora. Vamos a ver ejemplos más simples. Acá dice, compara una cosa con otra sin utilizar las palabras tan o como. Acá dice, la risa es música para el alma, ¿ya? No dice la risa es como música para el alma, sino que dice la risa es música para el alma. O cuando yo digo, por ejemplo, eres un sol, ¿ya? No eres como un sol, sino que eres un sol. Estoy haciendo una comparación, pero sin usar el como. El tiempo es oro, también es una metáfora. Entonces dice, las metáforas dicen que una cosa es otra, hacen una comparación. Ejemplo, las blancas perlas de tu boca brillan como el sol del amanecer. Entonces, las blancas perlas de tu boca, ya sabemos que son los dientes, ¿cierto? Blancas perlas para referirse a los dientes de una persona, pero sin mencionar el concepto de dientes, ¿ya? Yo no le voy a decir, oye, tus blancos dientes brillan como, o tus blancos dientes son brillantes, ¿ya? Sino que digo, las blancas perlas de tu boca brillan como el sol del amanecer. Ese es el lenguaje poético. Mediante esta metáfora se puede expresar sentimiento de agrado y afecto hacia la sonrisa de una persona que nos agrada, pero se forma bella y poética, no de un lenguaje tradicional, ¿cierto? Tu imaginación es un arco iris de aventuras, ideas y sueños. Si yo le digo a alguien eso, ¿qué le estoy diciendo? Que tu imaginación es como un arco iris de aventuras. O sea, que está haciendo una conexión con el arco iris, el cual tiene muchos colores, lo que indica que tiene una gran imaginación y una gran creatividad. Porque dice, tu imaginación es un arco iris de aventuras. O sea, que piensas muchas cosas, que ideas muchas cosas y que sueñas mucho. ¿Ya? Estoy diciendo eso mismo, pero de una forma más bonita, utilizando una metáfora para referirse a eso. ¿Ya? Acá cuando dice, nos quedan 2 minutitos, dice, las estrellas nos sonreían mientras la ciudad acompañaba nuestros pasos. ¿Qué será, personificación o metáfora? Las estrellas nos sonreían mientras la ciudad acompañaba nuestros pasos. ¿Metáfora? ¿Qué será? ¿Cómo? Metáfora. Metáfora, pero miren, escuchen, las estrellas no sonreían mientras la ciudad acompañaba nuestros pasos. Está diciendo que no sonreían las estrellas sonríen. No. No sonríen las estrellas y el sonreír es una cualidad de persona. Por lo tanto, se le está dando a las estrellas una cualidad de persona. Por lo tanto, sería una personificación. ¿Ya? Ahora acá dice, recuerden que personificación, características de personas y metáfora, comparación. ¿Ya? Tu amistad es el cálido abrazo que me acompaña día a día. Tu amistad es el cálido abrazo. ¿Hay alguna característica de persona ahí? No. ¿Tu amistad es el cálido abrazo que me acompaña día a día o hay una comparación? Una comparación. Una comparación, exacto, porque está diciendo que tu amistad es un cálido abrazo. Entonces sería una metáfora, ¿ya? Se nos va a cortar en cualquier momento a ver si alcanzamos a hacer la última. Tus ojos, los luceros que acompañan todos mis amaneceres. ¿Qué hace? ¿Una personificación o una metáfora? Acción. Per- Tu- Tus ojos, los luceros. Está haciendo per- pers- una, per- una, pers- una, personificación, está haciendo ¿o una no? comparación, porque está Ujú. diciendo que los ojos son luceros que acompañan todos mis amaneceres. Entonces está haciendo una comparación que es una metáfora, ¿ya? Por ejemplo, si dijera tus ojos cantan o tus ojos